Bueno, pues bienvenidos a este podcast, este nuevo capítulo del podcast Creciendo Juntos, que desde oficinas centrales con mucho gusto hacemos para todas las mamás y papás de nuestras alumnas y alumnos de los 31 planteles y aulas externas con los que cuenta el CECITE Jalisco. Este capítulo se va a transmitir cerca del 10 de mayo. Entonces es el día donde reconocemos y celebramos a las mamás, aunque la realidad es que debemos de celebrarlas y reconocerlas los 365 días del año, pero bueno, hay un día en específico en donde la sociedad nos pide que le pongamos mayor atención. El día de hoy vamos a hablar de un tema donde lo que buscamos es valorar a los que todavía contamos que tenemos la fortuna de contar con mamá y después vendrá el Día del Padre, ¿no? Entonces también de papá. ¿Y qué hacer con aquellos que, pues desgraciadamente, mamá o papá, pues ya se nos adelantaron en el camino? El día de hoy nos acompaña una persona muy profesional a la que le agradecemos muchísimo su tiempo. Ella es la enfermera técnica Perla Janet Navarro Juárez. Leer todo su currículum pues me llevaría aquí todo el día, pero bueno, brevemente, ella es enfermera técnica, ha llevado varios cursos como primeros auxilios básicos, tanatología del niño y el duelo, pérdidas en la infancia, autocuidado del terapeuta, que es el trabajo del duelo con niños, un diplomado en tanatología clínica integral y actualmente está cursando el diplomado en logoterapia clínica acreditado por el Instituto Víctor Frankl de Viena, Austria. Ella, su experiencia laboral también es muy amplia, entre otras es facilitadora, tanatóloga en el grupo de ayuda mutua Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y trabaja en el Hospital San Francisco. Pues enfermera, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este, qué importante y qué relevante tema el que vamos a ver el día, de hoy, que es pues la mamá, ¿no? ¿Qué significa mamá? Pues vida, ¿no? En este caso, que obviamente, como bien lo menciona, es alguien para celebrar todos los días, pero que hay un día muy significativo en el que podemos expresar esa gratitud hacia ella. Es correcto. Ahora, pues desgraciadamente muchos también ya han sufrido la pérdida, ¿no? De mamá o de papá o de algún otro ser querido. Hay un proceso que se llama proceso de duelo. ¿Nos puede platicar de él, por favor? Claro que sí. Bueno, pues primeramente hay una reestructuración de emociones ante la pérdida de un ser querido, ¿no? En este caso que viene siendo la mamá. ¿Por qué? Porque ya no me siento parte en algún momento, ¿no? Pierdo el vínculo, el primer vínculo que tengo en la vida, pues es la mamá desde antes de nacer. Entonces, viene un sinfín de emociones a nuestra vida, el cambio de rol como hijo, como hija, a la falta de, ¿no? Ahora, ¿a dónde voy a acudir? Quizá a que me escuchen, a que me vean, o quién me va a esperar en casa cuando todavía, tenemos esa parte maternal en casa. Pues hay mucho que resignificar, hay muchos roles en los cuales vamos a extrañar esa presencia física de mamá, ¿no? Entonces se vive un proceso del duelo donde primero pues está la no aceptación, ¿sí? La no aceptación de lo ocurrido en esta situación, en esta pérdida que genera pues tanto dolor, ¿no? Sí, de repente uno dice, no, no es posible que ya no esté. Si le llamo por teléfono, espero que me conteste, ¿no? Entonces, detalles de esos es no llegar a aceptarlo. Ahora, ¿qué más pasa con la persona como para tratar de superar esta pérdida tan lamentable que puede ser la madre o el padre?
Sí, al inicio, pues también creamos un poquito de fantasía, ¿sí? Nos salimos de nuestra realidad, de la falta de esa persona y creemos que al llegar a casa ahí va a estar. Sueño, ¿no? De repente que va a estar, o que voy a despertar y se encuentra ya preparando el desayuno, la comida, en estos casos, o que voy a salir del trabajo o de la escuela y la voy a encontrar en casa. Suelo llenarme de esa fantasía para evadir un poquito el dolor. Ahí es cuando le llamamos que están en la negación, ¿no? Eh, a través de Elizabeth Kubler-Ross, que es maestra, fue una persona que indagó mucho, hizo una investigación muy grande sobre lo que era la tanatología, el duelo, porque anteriormente la tanatología, el acompañamiento tanatológico se le daba solamente como a la persona que estaba enferma, o al buen morir, ¿no? Y únicamente eran los médicos o los sacerdotes quienes hacían este acompañamiento. Gracias a Elizabeth Kubler-Ross, pues tenemos una ampliación porque el dolor, ella se dio cuenta a través de muchas entrevistas, que el dolor no nada más estaba presente en la muerte, ¿sí? Sino que el dolor está presente desde el inicio de nuestra vida, en todas las etapas, ¿no? Porque en este caso, que viene siendo el tema de mamá, pues a veces perdemos la mamá desde antes de conocerla, ¿no? Al nacer, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, juventud, puede pasar en cualquier etapa. Entonces, de acuerdo al vínculo que tenemos, es el dolor que nos causa de esta reconfiguración emocional. Entonces, posterior a la negación viene el coraje, ¿no? Viene el coraje. Si es por enfermedad, a veces tratamos de buscar culpables, ante lo sucedido, ante la muerte, de que no se hizo tal vez lo suficiente o personalmente que yo no estuve, suficientemente presente para poder apoyar. Y ahí viene el conjunto de duelo, ¿no? De emociones que se van haciendo aquí ante la pérdida de la mamá. También viene un punto donde podemos negociar, ¿sí? Hacemos una negociación ante esta pérdida, queriendo querer sanar el dolor mágicamente, ¿no? Buscamos como una varita mágica que desaparezca porque nos sentimos muy mal de esa ansiedad que nos puede provocar este dolor, ¿no? Entonces, en este momento les estoy hablando como de las etapas del duelo, ¿no? Que viene siendo la negación, la ira, viene la negociación, ¿sí? Muchas veces la hacemos con Dios, ¿sí? Entonces, o con uno mismo, cuando escuchamos que prometen hacer una manda o prometen dejar de fumar, de tomar o algo, para no sentirse así, o en dado caso, cuando todavía no muere, pero saben que va a llegar a ese punto, para negociar la vida de la mamá, ¿no? Y posteriormente viene la etapa de la depresión. La depresión yo le llamo a veces como la terapia intensiva, ¿no? La terapia intensiva es como el último lugar donde pueden hacer algo por ti cuando estás enfermo, cuando tienes un accidente o algo. Y o sales bien o no sales. Entonces, la depresión, cuando nos damos cuenta de este punto, tenemos que agarrarnos como de nuestra red de apoyo, de lo que tengamos a nuestro alrededor, sujetarnos, recibir apoyo y salir de esa depresión. Posteriormente, cuando te das cuenta, porque la depresión es donde ya no hay nada más que hacer, es donde sabes y te cae el 20 de que ya no hay más, que esa persona ya no va a estar, que ya no va a regresar. ¿Sí? Y entonces tú tienes que resignificar esa parte a raíz de recibir ese apoyo y posteriormente llegar a la aceptación. Un punto muy importante, a veces dicen, pues sí, ya me resigné, ¿no? La resignificación es muy diferente, digo, la resignación es muy diferente a la aceptación, ¿sí? Porque resignarme es como decir, pues sí, ya pasó, pero no estoy conforme, sigo mal emocionalmente, sigo recordando, sigo intensificando mis emociones cada vez que recuerdo el episodio o la falta, ¿no? O cada vez que extraño. Y la aceptación es recordar con amor.
Sí, y ahora todo este proceso involucra dos de las emociones que nos cuesta más trabajo eh, identificar y saber qué hacer con los demás. Por ejemplo, el enojo y la tristeza, Ujú. ¿no? Sí, Siempre que vemos a una persona enojada o triste, tratamos de alentarlo, de que salga adelante, que no esté triste ni enojado. Pero es la parte que nos cuesta mucho trabajo. sí, así es, efectivamente. Muchas veces la manera de manifestar mi tristeza es el enojo y viceversa, ¿no? Hay un cuento que habla de ello, que es la tristeza y el enojo llegan a un río, lo cuento así, rápidamente. Entonces se quitan sus ropas, entran a nadar. Y el enojo con esa euforia que le da al sentirse enojado y accionar emocionalmente, sale, se pone lo que encuentra y se va, ¿no? La tristeza, como es más pasiva, más así, más lenta, ella sale y todo y se da cuenta que su ropa no está, ¿no? Entonces se pone lo que hay. Entonces resulta que el enojo al salir, pues ni se fija. Y eso hacemos. Cuando estamos enojados, muchas veces accionamos ante la emoción sin pensar, no, solamente reaccionamos. Entonces, desde entonces dicen que la tristeza va disfrazada con el enojo y el enojo con la tristeza. Y muchas veces cuando llegan un acompañamiento, expresan, no, es que estoy enojado por esto, y empiezan posteriormente a llorar, a llorar, a llorar. Entonces ahí en esa parte es cuando identifican que más que el enojo traen una tristeza muy profunda, ¿no? Y que ya es cuando ya se empieza a trabajar o viceversa, cuando dicen que están enojados, digo, cuando se dicen que están tristes, pero realmente no quieren mostrar esa furia o aceptar que realmente estoy enojado por alguna situación. Y muchas veces el enojo es con uno mismo, ¿no? Por no saber discernir esta parte del duelo. Sí, claro. Ahora, en qué momento este proceso del duelo se puede volver ya de un duelo sano a un duelo patológico, enfermizo y que se necesite buscar ayuda profesional? Ok, un duelo sano, es cuando, bueno, estoy consciente de mi pérdida, cuando se da más cuando tenemos un buen vínculo con papá o con mamá, en este caso, pues con mamá, que tengo un buen vínculo, que estuve lo suficiente ahí, que no hubo cosas pendientes y todo, y voy procesando mi duelo y aceptándolo mediante el tiempo, ¿no? El primer año que se vive es el más difícil porque van pasando muchas fechas importantes, ¿no? El cumpleaños, la fecha próxima que está a pasado mañana, que es el 10 de mayo, viene la Navidad, el Año Nuevo, fechas importantes donde había reuniones familiares o algunas fechas donde hay quienes, tienen ya en su calendario indicado cuándo se van de vacaciones juntos, ¿no? Entonces, el primer año siempre es el más difícil. No hay un tiempo límite, pero después de ese año, ah, perdón, me voy a atrasar un poquito. Ante la pérdida, primero, después de 3 meses, es cuando a las personas les empieza a caer el 20 de que esa persona ya no está. Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Fíjate que tal persona perdió a su mamá y pues está muy mal y todo eso. Entonces, a veces podemos dar un acompañamiento nada más, como en situación de crisis, pero para un acompañamiento ya como tal es a partir de los 3 meses, que es cuando la persona está más cooperativa a trabajar su duelo. Antes no, porque es tanto el dolor y tan reciente que todo lo que nosotros podamos conversar con ellos, o lo que pueda platicar, va a entrar y salir, ¿sí? Entonces, o van a contestar nada más sí, no, y van a estar callados a veces todo el tiempo. No va a haber como un progreso. Cuando ya se hace patológico, es cuando cada año que pasa, ya después de ese año difícil, cada año que pasa, vive
la situación como si la estuviera viviendo en el mismo momento o a veces intensifica todavía más esa experiencia, ¿sí? Y no sale de ahí, no sale de ahí, es como un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, a veces pasa esto porque no tenemos las herramientas suficientes para poder ayudarnos, ¿no? Creemos que si yo trabajo en este duelo, voy a olvidar a mi mamá, ¿sí? La voy a dejar como hay quienes van al panteón primero cada 8 días o a veces hasta entre semanas se hacen más presentes y entonces creen que si dejan de ir es como olvidarla, es como dejar de lado esa presencia. Entonces se hace patológico, yo personalmente creo que ya después del año y cuando siguen intensificando esta experiencia. Muy bien. Y luego también, al ser una situación tan complicada para los que no estamos viviendo ese proceso y vemos a un conocido que los que sí lo está viviendo, de repente decimos cosas que a lo mejor no son de ayuda, ¿no? Como, pues ya está en un mejor lugar, ¿no? Y eso a lo mejor en lugar de ayudar, pues llega a perjudicar. ¿Y qué opina usted de ese tipo de frases que llegamos a decir? Sí, lo que pasa es que cuando tenemos un conocido, un amigo, un familiar que está pasando por este tipo de duelo, obviamente el perder una mamá nosotros lo vemos como no tengo palabras, ¿no? Para expresar o para saber lo que tú estás sintiendo. Pero lejos de eso, nosotros le llamamos a veces consuelos baratos, como cuando decimos a veces, pues ya está descansando o ya estaba grande, así Dios lo quiso, ya tienes un ángel en el cielo. Todas esas frases nosotros los llamamos consuelos baratos porque en ese momento no hay consuelo para el dolor. A veces lo mejor es no decir nada y saber que nada más hacerte presente para que la otra persona sepa que tiene un apoyo, que tiene un hombro, que tiene un abrazo, ¿no? Ahí. Entonces, muchas veces no sabemos cómo están, por decir, en esta parte religiosa, no sabemos cómo están con Dios. Y llegas tú y le dices, así lo quiso Dios, bueno, pues el enojo puede ser todavía más grande y que no te lo van a externar, pero por dentro se sienten peor, ¿verdad? Entonces, a veces es mejor no decir nada y estar ahí acompañando y dar un fuerte abrazo. Sí, es correcto. Yo creo que hay dos aspectos que creo que son fundamentales para superar un proceso de duelo, ¿no? Que es el tiempo y todo el apoyo que tenemos de familiares, conocidos. Por eso llegaron, por ejemplo, a un funeral. A veces no es necesario decir nada, ¿no? Con el simple hecho de dar un abrazo y decir estoy contigo, a lo mejor es suficiente, ¿no? Que la otra persona sepa que cuenta con uno para tratar de ir acompañando este proceso. Así es. Así es, sí, definitivamente solamente es eso, el acompañar, ¿no? El escuchar, sin ir más allá. Más bien es a veces si quiero externar algo, ¿te puedo ayudar en algo? Yo puedo hacer algo por ti, y es ya según pida la persona, ¿no? En que podemos apoyarlos en ese momento. Es correcto. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Hay una película de Disney, ¿no? Donde dice que el alma continúa mientras uno lo esté recordando, ¿no? O sea, ¿qué podemos Ujú. hacer para honrar a esas personas que se nos adelantaron en el camino? Bueno, pues yo creo que esas personas que estuvieron con nosotros, en este caso hablando de mamá, que fue quien me tuvo en su vientre, que fue de quien aprendí tantas cosas y todo, es como pensar en esos legados emocionales que pudo haberme dejado, ¿no? Y que son como significado en mi vida. La manera en que puedo honrarlo es vivir la vida resignificando ese vínculo, con amor, ¿no? Entonces, yo a veces les pregunto, cuando te sientes así de triste,
¿qué crees que te diría tu mamá en ese momento, no? Y entonces es como que te hace pensar todos los consejos que ella te daba y es de esa manera en la que tú lo puedes honrar. ¿Cómo le gustaría verte a tu mamá, verte aquí en este momento, que sigues tu vida, que sigues estudiando, que sigues tus labores, que estás logrando tus proyectos, ¿no? Que estás creando un sentido de vida, vaya. Sí, claro, y yo creo que lo que la mamá hubiera querido es que los que nos quedamos sigamos adelante, ¿no? Logremos nuestros sueños, y vayamos haciendo crecer nuestra vida como ella le hubiera gustado. Hay una Así serie es. de rituales que nos ayudan también a entender y a superar todo este tipo de pérdidas. ¿Cómo cuáles rituales son convenientes y cuáles no serían convenientes? Ok, uno de los rituales que a mí me gusta mucho que externes es como escribirle una carta. Cuando no hubo tiempo de despedirse, bueno, a través de una carta despedirse, pero sobre todo también es como adentrarte a ti mismo y permitirte perdonarla, porque muchas veces sabemos que como papás no somos perfectos y que de alguna manera en algunos aspectos hemos tomado algunas decisiones que no fueron muy convenientes, no porque así lo hayamos querido, sino porque como papás o como mamá yo creí que era lo mejor y no fue funcional para ti, hijo. Entonces, el perdonar esa parte, el empatizar y también perdonarme yo, ¿no? Perdonarme por tal vez, tal vez la juzgué mal, tal vez creí otras cosas, pero dentro de eso, perdonarme, perdonar y agradecer. Agradecer el tiempo que estuvo conmigo en mi vida, las enseñanzas que yo tuve a través de ella, ¿no? Y todo lo que llegué a explorar, mis experiencias a base de la presencia de mi madre. Entonces, a veces el escribir esa carta, poner una foto, una velita y sentir que está su presencia ahí, ¿no? Es una manera de resignificarla y traerla y darte cuenta que está siempre en tu corazón, ¿no? Sí, claro, siempre va a ser nuestra mamá, siempre va a ser nuestro papá, o sea, es algo Exactamente, que no va a siempre, quedar a un lado. siempre. Ahora, Así es. ya se nos viene el tiempo encima, pero ¿qué mensaje de esperanza dejarías a quienes nos están acompañando y están escuchando el día de hoy este capítulo y que sienten que el dolor no va a terminar nunca? Bueno, yo digo que si tú quieres y si tú te lo permites, es posible todo, ¿sí? Entonces, no podemos ayudar a quien no quiere, ¿no? Muchas veces las personas no quieren ser ayudadas en ese momento, entonces no podemos hacer más por ellas. Pero a ti, si estás, que estés pasando por este tipo de duelo, va a pasar, pero no va a pasar para olvidar, sino para resignificar y recordar con amor, saber que tu mamá siempre va a estar presente, que no se le quita el título por no estar. Entonces, que siempre vas a tener alguien que está ahí, aunque no esté físicamente, emocional, espiritualmente, ahí va a estar. Y que si tú te dejas ayudar, que si eliges llevar un acompañamiento, tómate de las herramientas que tengas cerca, ya sea tanatología, psicología. Ahorita hay mucho apoyo en cuestión de diversas cosas que te pueden ayudar, ¿no? La religión, muchas veces hay personas que se refugian en esa parte, ¿no? O haciendo cosas significativas que es realizar tus sueños, realizar tus proyectos. La mejor manera, de honrar a tu madre es logrando todos tus propósitos y que te vea desde donde se encuentre, que estás logrando todo eso que ella anhelaba ver y que tú también soñaste con hacer. Sí, y como bien decía Víctor Frankl, ¿no? Hay que buscar el sentido de nuestra vida y entonces eso nos va a ayudar a superar todas las dificultades que se nos van a ir presentando en el transcurso. A, la- Sí, a las mamás y papás de aquí del plantel, si tienen alguna o identifican a alguien que está viviendo una depresión o un enojo o un duelo no adecuadamente, acérquense a las orientadoras educativas de los planteles. Ellos les van a ayudar, les van a guiar, les van a asesorar y canalizar en algunos casos
para que les brinden la ayuda y el apoyo para tratar de superar este proceso. Sí, Octavio, un poquito te interrumpo, perdón. Adelante. Mencionando a Víctor Frank, que es algo de lo que estoy viendo actualmente, en la búsqueda del sentido, que también, lejos de buscar, es crear tu sentido de vida a base de tus propósitos y de tus sueños que tú quieres, ¿sí? Entonces es crear, yo tengo esa responsabilidad de crear mi sentido de vida. Así es. Pues, Gracias. enfermera Perla Janet, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Este proceso de ayudar a los que transitan un duelo es pesado, es cansado, absorbe demasiada energía, pero también es gratificante, ¿no? También ayuda, nos reconforta el ver cómo la gente empieza a salir adelante. Pues les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a las mamás que pasen un feliz día, un 10 de mayo bien acompañados, a quienes tienen las mamás, aprecienlas, valórenlas, acompáñenlas, quiéranlas, a quienes ya no las tenemos, pues recordémoslas, resignifiquemos su cariño y recordémoslos como siempre ellas quisieron que estuviéramos. Así es, efectivamente, muy, muy feliz día, que pasen todos. Mamá siempre va a ser mamá independientemente y cuando lo podamos, o queramos juzgar un poquito, vayamos a la empatía y pensar que ellas también tuvieron un ciclo de vida, que también tuvieron un aprendizaje, que también traen creencias, que traen heridas y lejos de juzgar o algo así, hay que valorarlas y amarlas mucho. Así es. Muchísimas gracias, enfermera, muy amable. Estaremos en contacto y a los que nos están acompañando, si tienen algún comentario aquí abajo, pueden ustedes anotarnos cualquier duda que quieran, algún tema que quieran que toquemos con mucho gusto. Estamos a la orden. Un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.